durante estas últimas semanas y la vamos a analizar según cómo lo hemos hecho también con El mundo es ancho y ajeno, ¿sí? En ese sentido, espero que ya ustedes hayan concluido la lectura de esta novela y que sobre todo, muy importante, repasemos los conceptos que hemos estado trabajando ya desde hace algunas otras semanas, ¿sí? Muy bien, vamos a iniciar entonces esta semana trabajando la novela de Mario Vargas Llosa. Buenos días con todos, buenos días Aldair, Ariana, Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ciro, Jean-Paul, Duarney, buenas tardes, Fabricio, buenas tardes, Félix, buenas tardes, Giancarlo, Hermelinda, Iván, José, gracias por estar aquí, Cart, Lisbeth, buenas tardes, Luis, María Fernanda, Pilar, Sandro, buenas tardes, Urpi, Valentina, Valeria, Ximena, Xiomara, Yuritsi. Les agradezco muchísimo su compañía. Igualmente, buenas tardes a nuestra tutora Ninoska que nos acompaña. Bien, vamos a comenzar entonces esta semana y el propósito, repito, es abordar el enorme contexto que envuelve la producción de la novela La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. Tenemos nosotros que concentrarnos en los elementos, digamos, literarios y a la vez también los elementos culturales que van a originar o que van a promover la narrativa de Mario Vargas Llosa, ¿sí? Muy importante. Bien, empezamos entonces. Vamos a trabajar esencialmente nosotros los antecedentes del boom, así como el contexto cultural, las características y también los representantes de esta narrativa. Muy bien, vamos a empezar primero acercándonos nosotros a lo que vendría a ser los antecedentes del boom. Hay que tener en cuenta que esta narrativa, la del boom, forma parte de lo que vendría a ser la nueva narrativa hispanoamericana. Esto es, una narrativa que va a aspirar esencialmente a la modernización de la novela, ¿sí? Y ese va a ser uno de los contextos claves que debemos de tener en cuenta nosotros al momento de abordar y de describir este contexto y también, por supuesto, al momento de trabajar la novela de Mario Vargas Llosa. Es por eso que vamos a detenernos brevemente a trabajar este aspecto importante. Bien, para ello hay que recordar, un segundo, lo que ya habíamos estado trabajando nosotros hace algunas semanas cuando describíamos el modernismo hispanoamericano. Recuerden ustedes, cuando hablábamos del modernismo, destacábamos ahí este espíritu de autenticidad, este espíritu de modernidad que va a mover, que va a motivar a los escritores del modernismo y que van a hacer, y que va a ser precisamente el motor, ¿sí? De esa literatura, de ese movimiento que va a abrir un nuevo camino, un nuevo devenir dentro de la literatura hispanoamericana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, ¿qué es lo que encontramos nosotros en el siglo XIX? Encontramos una literatura que está engarzada en un modelo español, básicamente, que a su vez está atado al modelo del siglo XIX. Acá la idea es muy concreta. Mientras en el siglo XIX toda Europa marchaba hacia una literatura diferente y moderna, en el caso de la literatura española, esta permanecía atada todavía al modelo del siglo XVII, es decir, había un enorme desfase. Y eso es lo que nosotros heredamos en el XIX. Es por eso que a fines del siglo XIX, inicios del XX, los escritores hispanoamericanos, digamos, hastiados de una literatura poco renovada, poco original, empiezan a abrir sus ojos y a asimilar otras tradiciones literarias, principalmente europeas y norteamericanas. Y eso es lo que va a significar, entre otras cosas, el modernismo hispanoamericano. Hay un enorme espíritu cosmopolita,
¿sí?, que alimenta al modernismo con una clara aspiración a la modernidad, ¿sí?, a la literatura que en aquel momento, repito, se presenta como novedosa. Muy bien. En esa línea encontramos más o menos en la década del 20 o el 30 la vanguardia, ¿sí? La vanguardia, como ustedes recordarán, va a surgir en Europa a inicios del siglo XX enarbolando dos posturas claramente distintivas de la vanguardia. Uno es el espíritu de innovación, es decir, toda vanguardia lo que busca es lo nuevo, ¿sí?, lo novedoso, lo original, y esa innovación se va a construir sobre la base de la experimentación. Toda obra vanguardista es experimental en esencia. Y entonces, ese espíritu de modernidad, de novedad, lleva pues a extremos radicales, enormes, el espíritu de la vanguardia. Muy bien, cuando la vanguardia llega aquí a Hispanoamérica, va a impactar sobre todo en el desarrollo de la poesía. Aquí vamos a encontrar el surgimiento de autores muy importantes como César Vallejo, Pablo Neruda, Octavio Paz, que van a transformar, que van a fundar la poesía hispanoamericana en el siglo XX. La misma historia no ocurre con la narrativa, ¿sí? En este periodo que estamos mencionando, décadas del 20 y décadas de los 30, la narrativa va a ir por otro camino. Mientras la poesía retoma a través de la vanguardia esa búsqueda de lo nuevo, ¿sí?, la narrativa a través del regionalismo va a mirar para atrás, porque los modelos de la narrativa regionalista no es la vanguardia, sino es la novela del siglo XIX. Entonces, en ese sentido, novelas como Doña Bárbara o la novela que vimos nosotros la semana pasada, El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, son novelas que están más familiarizadas con la narrativa del siglo XIX que con la narrativa del siglo XX. Lo vimos en el caso del mundo es ancho y ajeno. Un narrador omnisciente, relato lineal, objetividad, es decir, búsqueda de objetividad, minuciosidad en la descripción, son rasgos típicos de la narrativa tradicional. Entonces, en este punto podemos hablar nosotros acaso de un desfase, ¿no?, dentro de lo que podríamos decir el camino hacia la modernidad literaria. La narrativa se quedó pues rezagada en un modelo anterior, ¿sí? Eso, ese fenómeno, ese desfase, mejor dicho, va a terminar entrada la década de los 40 y los 50, cuando surjan una serie de escritores que van a integrar y representar lo que conocemos como la nueva narrativa hispanoamericana, ¿sí? La nueva narrativa hispanoamericana va a aspirar precisamente a la modernidad en la novela, ¿sí? Es decir, va a aspirar a tomar los rasgos y los elementos de la novela moderna, una novela que se viene desarrollando en Europa, y ese va a ser el modelo principal. La vanguardia europea será el modelo básico de los escritores de la nueva narrativa hispanoamericana en la década del 50. Entonces, ellos, con nuevas técnicas narrativas, con una nueva poética, con una nueva perspectiva y temática, van a terminar desplazando el regionalismo y retomando el camino de innovación y renovación que la narrativa había perdido unas décadas antes. Entonces, ese es el sentido de este periodo que envuelve a Mario Vargas Llosa y a La ciudad y los perros, es decir, la modernización de la novela, que es el gran contexto y dentro del cual se inserta, repito, la novela de Mario Vargas Llosa. De ahí, por ejemplo, ustedes claramente la diferencia que pueden establecer entre El mundo es ancho y ajeno y la novela de Mario Vargas Llosa, porque claramente ustedes pueden distinguir entre sus características narrativas. El mundo es ancho y ajeno es claramente tradicional y La ciudad de los perros es claramente experimental, es una obra vanguardista y lo han sin duda percibido a través de todos los recursos técnicos que Mario Vargas Llosa emplea. Es más, algunos críticos literarios sitúan La ciudad de los perros
como una obra que inaugura precisamente una de las fases más importantes de este proceso de la nueva narrativa, que es la etapa del boom, ¿sí? Que es el siguiente tema del cual vamos a hablar precisamente, ¿no? El boom literario hispanoamericano, que corresponde a la etapa de mayor apogeo de este proceso de modernización de la novela hispanoamericana. Bien, entonces, hasta aquí hemos dado un pequeño contexto literario general en donde podemos insertar el devenir de esta nueva narrativa que pretende la novela moderna y dentro de la cual vamos a encontrar a Mario Vargas Llosa. Muy bien, veamos un poco más dentro entonces de lo que es la nueva narrativa hispanoamericana. Muy bien, esta nueva narrativa hispanoamericana suele ser distinguida o dividida en tres etapas. Una etapa emergente, que es el momento cuando aparecen algunas obras de carácter vanguardista que ya expresan un espíritu de innovación y transformación dentro de la narrativa. Pero es todavía bastante sutil, bastante superficial o efímero. Por ejemplo, acá en el Perú, en la década de los 20, por ejemplo, en pleno apogeo del regionalismo en Hispanoamérica, surgen algunos escritos de tipo narrativo como La Casa de Cartón de Martín Adán, y también inclusive estos textos catalogados como vanguardistas de César Vallejo bajo el título de Escalas melografiadas, ¿no? Pero de ahí no hay más obras o autores que, digamos, nos permita concebir un movimiento o un cambio, pero de todas maneras es un momento inicial, es un momento de olfateo, de tanteo de estos escritores que ya aspiran a una transformación. Esa transformación o modernización se va a dar en el momento de la consolidación de esos cambios, 1940 y 1950, cuando se publican una serie de obras, no solamente de gran calidad, sino representativas, sobre todo de lo que venimos señalando, que viene a ser el gran modelo de la nueva narrativa hispanoamericana. Hablamos de la novela moderna europea, que no es otra cosa que una novela vanguardista, ¿no? Experimental. Entonces, estos autores, entre los cuales está Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, Ernesto Sábado, publican en este periodo obras que van, en primer lugar, a romper el sitial que tenía el regionalismo hasta aquel momento. El regionalismo es desplazado, ¿sí? Es dejado al margen y se impone entonces una nueva forma de narrativa, una nueva forma de novela. Y en segundo lugar, abren la literatura, la narrativa a nuevas fuentes, ¿sí? A nuevas tradiciones que estos autores van a consolidar y van a presentar dentro de la literatura hispanoamericana. Entre estos autores, los más sobresalientes son Jorge Luis Borges, tal vez uno de los más sobresalientes en realidad, Jorge Luis Borges. Él publica un conjunto de relatos, ¿no? A mediados del siglo XX, con los cuales rompe definitivamente con el regionalismo. ¿Por qué? Porque los temas de los relatos de Borges son absolutamente de carácter universal. No tienen nada que ver con la coyuntura, con el contexto político, social, que es la temática, digamos, común de las novelas regionalistas, ¿no? Abordar el problema de la tierra, los conflictos sociales, ¿no? En cambio, Borges nos habla de conflictos filosóficos, ¿no? Prácticamente metafísicos, como la vida, la muerte, el conflicto de la identidad, las dudas sobre la realidad, es decir, las dudas sobre el tiempo, los juegos del tiempo, una serie de temas, repito, que nos va planteando enigmas de carácter filosófico y además también nos entrega una narrativa de una prosa, ¿sí? Muy elaborada, ¿sí? De una prosa muy refinada, que también nos va preparando para una renovación dentro de la narrativa. Giancarlo hace una observación muy interesante, dice, ¿no? A través del chat. Dice, dato curioso,
nunca fue galardonado, Borges, ¿no? Nunca fue ganador o galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Es verdad, uno de los grandes escritores del siglo XX, ¿sí? Uno de los pilares, ¿no? No fue jamás eh, ganador del premio Nobel, ¿no? Hay muchas teorías sobre eso, la más consistente tiene que ver con el hecho de que la ideología o el modo de pensar de Jorge Luis Borges no era, pues, digamos, muy simpática para la academia del Nobel y por eso siempre terminó siendo postergado, ¿no? Jorge Luis Borges. Bien, pero nadie le quita la gran importancia de ser el autor que está detrás de todos los demás escritores de la literatura del boom, de Vargas Llosa, de García Márquez, de Carlos Fuentes, de Julio Cortázar. Detrás de ellos está siempre Jorge Luis Borges. Otros dos autores muy importantes dentro de esta etapa de consolidación y que van a darle un sitial a esta nueva narrativa son Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias. Estos dos escritores, sobre todo el primero, Carpentier, va a desarrollar una temática novedosa y muy significativa dentro de esta nueva novela. Estamos hablando del realismo mágico o también denominado lo real maravilloso, ¿no? Lo real maravilloso. Es tan significativo este detalle que va a distinguir, repito, la nueva narrativa. Tengan ustedes en cuenta, ¿sí? Tengan ustedes en cuenta que la narrativa anterior, la narrativa regionalista, ¿sí? Es una narrativa que marca una distancia con respecto al pensamiento mágico, al pensamiento mítico, que es lugar común dentro de nuestra realidad hispanoamericana. Como ejemplo, recuerden ustedes la novela El mundo es ancho y ajeno. La clase pasada revisamos la figura del narrador y ahí claramente distinguimos esta actitud escéptica, desconfiada del narrador frente a las creencias de los comuneros. Y eso lo encontramos en cualquier novela regionalista, en Doña Bárbara de igual manera, ¿no? Esa confrontación de Doña Bárbara con Santos Luzardos, barbarie y civilización, entraña también un distanciamiento de las creencias, porque si Santos Luzardo representa la civilización, el mundo urbano, la razón, Doña Bárbara, recuerden, es un personaje que sabe de magia negra, sabe de hechicerías, sabe de creencias, de magia. En ese sentido, ese mundo, digamos, mágico de creencias, ese pensamiento es visto de manera negativa, ¿no? Entonces, eso es lo que viene detrás, ese es el regionalismo, ¿sí? Entonces, la nueva narrativa va a plantearnos una lectura diferente, yendo en contra de esa mirada, repito, distante del regionalismo. Lo que hace esta nueva narrativa es incluir ese mundo dentro de la representación de la novela. De tal manera que, como lo señala Alejo Carpentier, nuestra realidad, dice él, está constituida sobre la base precisamente de esa combinación del mundo occidental y del pensamiento mítico. Y eso es lo que él intenta reproducir dentro de sus escritos. El reino de este mundo, que es una de las primeras novelas de Carpentier, es todo un ensayo de lo que él mismo denomina como lo real maravilloso, y que será pues sin duda una de las grandes bases sobre la cual García Márquez va a escribir esta famosa novela Cien años de soledad, ¿no? Que es todo un símbolo del realismo mágico. Y tal vez este concepto nunca hay que olvidarlo porque es uno de los principales aportes de la narrativa hispanoamericana al mundo. No olviden, como lo estamos diciendo, esta narrativa, esta nueva narrativa, digamos, una actualización de nuestra novela, ¿no? Porque toma los modelos de la vanguardia europea y entonces resulta siendo, repito, una actualización. Pero también presenta grandes innovaciones y aportes a la literatura universal. Uno de ellos es precisamente el concepto del realismo mágico. Otro autor muy importante dentro de esta etapa de consolidación es Juan Rulfo, ¿sí? Autor de una novela que tienen que leer, Pedro Páramo, una novela delgadísima,
pero que en sí contiene toda la literatura moderna del siglo XX. Es una novela tremendamente experimental, es una novela en la que el autor emplea muchas estrategias narrativas y se convierte en uno de los puntos iniciales de la gran renovación literaria a mediados del siglo XX. Después de Juan Rulfo viene todo. Vargas Llosa, García Márquez, Rulfo en gran medida siembra, ¿sí? Siembra ese camino, ¿sí? Que toda la narrativa del boom, sobre todo, va a caminar. Ariana hace un comentario, dice, tiene desorden cronológico y pone una carita media triste. Sí, justo sobre eso vamos a comentar en un segundo, ¿no? Que tiene que ver con este tipo de novelas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se habrán acercado a novelas como la que hemos leído de Mario Vargas Llosa, ¿no? O de García Márquez, ¿no? El amor en los tiempos del cólera, o Cien años de soledad, o el texto mismo de Pedro Páramo, ¿no? Lo habrán leído. Yo cuando leí la primera vez Pedro Páramo enloquecí, ¿no? A la segunda lectura tuve que agarrar una hoja de papel y hacer un mapa, y tuve que hacer el mapa como 3 veces para poder entender la novela. Casi algo muy parecido, ¿no? Giancarlo dice Conversación en la Catedral. Conversación en la Catedral es un laberinto también, ¿no? Donde las técnicas narrativas son crueles, ¿sabes? Sería el adjetivo, ¿no? En el caso de La ciudad de los perros es bastante experimental y es bastante tierna la manera como emplea todos los recursos, pero en Conversación en la Catedral es asesino el narrador. Pero volviendo al punto por donde nos estamos desplazando en esta primera parte de la exposición, todos estos autores son los que van a abrir el camino. Esa es la importancia. Abren el camino en este proceso de modernización de la novela hispanoamericana. Un camino que va a encontrar su plenitud en la década de los 60 y 70 con el llamado boom hispanoamericano, ¿sí? Ahí es donde vamos a encontrar nosotros a Mario Vargas Llosa, el autor de la novela que nos compete a nosotros. Entonces, hasta acá, antes de seguir con el boom, hasta acá vale destacar entonces algunos elementos que nos pueden ayudar a acercarnos a la ciudad y los perros. Uno, su significado. Para algunos críticos, inclusive la novela es la que inaugura el boom hispanoamericano, ¿sí? En el sentido no solamente cronológico, sino porque abre el camino para los demás escritores del boom. No olviden ustedes que la entrada al circuito literario de esta novela es a través de un premio, el premio de Seix Barral, con el cual la obra no solamente se hace conocida a nivel de el habla castellana, sino a nivel mundial, debido gracias a la promoción y a las traducciones que este premio le permite a la obra, y de ese modo se difunde y se editan miles y miles de ejemplares en diversos idiomas, abriendo los ojos de los lectores de distintos países, no solamente hacia Mario Vargas Llosa, sino hacia toda la literatura que venía después. Después de Vargas Llosa y La ciudad de los perros, viene pues García Márquez con Cien años de soledad, viene Rayuela de Julio Cortázar, viene La muerte de Artemio Cruz con Carlos Fuentes y toda la demás literatura, inclusive los antecedentes que hasta ese momento habían sido desconocidos. Es entonces el boom en ese sentido. El boom es básicamente un fenómeno editorial, ¿sí? Es decir, tiene que ver, por supuesto, con el proceso de modernización, es parte de ese proceso de modernización de la novela, pero esencialmente el boom se refiere a este auge impresionante de publicación de obras y de llegada de las mismas obras, de las mismas novelas hispanoamericanas. Para explicarlo de otra manera y con una anécdota, sucede lo siguiente. En la década de los 30, 40, la literatura hispanoamericana era absolutamente desconocida en Europa. Nadie nos leía. ¿Por qué? Por una cuestión que se puede explicar de esta manera. En ese periodo, 30, 40, la literatura, como lo estuvimos viendo hace un momento, está representada principalmente por el regionalismo. Una novela que toma sus modelos del siglo XIX. Pero ¿qué es lo que sucede en Europa? En Europa estamos en plena vanguardia, en plena narrativa de vanguardia. Entonces los lectores están muchísimo más interesados en leer autores como
James Joyce, como Marcel Proust, Hemingway, William Faulkner, que andar leyendo a Rómulo Gallegos con una novela como Doña Bárbara, que toma modelos del siglo XIX. O sea, ahí es donde ocurre ese desfase. Cuando aparecen autores como los que hemos mencionado, Borges, Carpentier y los que están ustedes viendo ahora, inmediatamente los lectores europeos miran hacia ellos, porque son autores que han asimilado esos modelos de la vanguardia narrativa, y no solamente eso, sino que han creado un propio discurso original con innovaciones importantes a nivel técnico y también a nivel temático. Recuerde lo que hace un segundo hablé del realismo mágico, es uno de los grandes aportes de la narrativa hispanoamericana al mundo. Entonces, es eso lo que va a provocar el gran atractivo, la apertura de los mercados, la enorme recepción de estas novelas que se va a traducir en una explosión. El nombre boom es una onomatopeya que alude figurativamente a la explosión editorial que significó, ¿sí?, la llegada de estos escritores a las estanterías de todo el mundo, ¿sí? Muy bien, eso es esencialmente lo que podemos describir en líneas generales con respecto a la evolución del boom hispanoamericano y la inclusión de Mario Vargas Llosa y La ciudad de los perros dentro de este enorme contexto literario que hemos estado describiendo. Entonces, cuando hablamos nosotros de La ciudad de los perros, tenemos que tener en cuenta estos valores. Y es por eso que uno de los aspectos que vamos a trabajar más con esta novela son los recursos técnicos que emplea Mario Vargas Llosa en la composición del relato, ¿sí? Y que lo haremos siempre distinguiéndolo con la manera como se presenta el narrador y el relato en El mundo de Sancho y ajeno, ¿no? No para crear jerarquías, sino para establecer un sentido, ¿no? Para establecer una interpretación adecuada de ese aspecto formal e importante de la novela. Muy bien, entonces con esto terminamos una primera parte de la exposición de hoy, que consistió en revisar el contexto literario donde encaja Mario Vargas Llosa y la novela que vamos a trabajar, ¿no?, dentro de este proceso de modernización. Muy bien, veamos ahora otro aspecto que también nos puede ayudar dentro del proceso de interpretación y análisis de La ciudad de los perros. Viene a ser lo que vamos a llamar el contexto cultural del boom hispanoamericano, porque el boom, todo lo que envuelve, no es simplemente un fenómeno literario, es también la consecuencia y la expresión de los cambios sociales y culturales, inclusive políticos, que está atravesando Hispanoamérica a mediados del siglo XX, en ese proceso de modernización que va a ser pues la gran utopía del mundo hispanoamericano durante el siglo XX. Vamos a mencionar entonces algunos aspectos, repito, que contribuyen a esa imagen de el boom. Vamos a mencionar 4 aspectos. De los 4, los 3 primeros tienen que ver con lo que significa el sistema literario. Cuando hablamos nosotros de sistema literario, ¿ya? Un sistema literario, estamos refiriéndonos a todo aquello que involucra la producción de lo que llamamos literatura, ¿ya? Todo lo que llamamos literatura es producto de la operación de diversos elementos. No solamente es la obra. Eso hay que entenderlo para captar la importancia de estos elementos que voy a mencionar en un segundo. La literatura no es simplemente la obra. Esto no es la literatura, las hojas, el papel, el libro. No es eso la literatura. La literatura es un fenómeno que surge de la interacción de varios elementos dentro de un proceso comunicativo, en el cual el libro es uno de todos esos elementos. Los otros elementos solamente involucra al autor en la parte de la producción, sino todo lo que envuelve el proceso de creación de la obra y su difusión. El autor, editoriales, librerías, publicidad, etcétera, etcétera. Y del otro lado, en el consumo de la obra, no solamente está el lector, sino también encontramos otros
elementos más que participan del consumo del texto, como pueden ser revistas, como pueden ser, por ejemplo, el propio consumo de los medios educativos, como pueden ser inclusive la manera como las obras impactan en las otras artes, como por ejemplo el cine. Estoy seguro que muchos de ustedes, ¿sí?, al saber que íbamos a leer La ciudad de los perros, habrán ido, ¿no?, a YouTube y habrán buscado la película que se hizo sobre esta novela, ¿no? La película peruana de Francisco Lombardi, La ciudad de los perros, ¿no? Y la habrán visto porque ahí está completa. Muy bien. Esa película es una lectura más de esta novela. No es la novela, es una interpretación que hace el director sobre la novela de Mario Vargas Llosa. Y es una forma de consumo también. En ese sentido, ¿ya?, se involucra dentro de lo que vamos a llamar el sistema literario. Y eso es algo que hay que tener muy presente, ¿no? La literatura, repito, y para terminar esta parte, es un fenómeno que no se ciñe solamente al libro, sino que se produce como fenómeno literario por la interacción de todos estos elementos que hemos mencionado y que, por supuesto, que están presentes también en la producción de esta obra. O sea, desde esa perspectiva, vamos nosotros a mencionar algunos aspectos puntuales que dentro de ese contexto contribuyen al fortalecimiento o al desarrollo de el boom hispanoamericano y por supuesto también al desarrollo y la expansión de una novela como La ciudad de los perros. Los nuevos lectores. Los nuevos lectores. ¿A qué nos referimos con la idea de los nuevos lectores? A ver, la idea es la siguiente. La narrativa regionalista, ya, vayamos por atrás, la narrativa regionalista toma modelos del siglo XIX. Esa literatura desarrolla un tipo de discurso donde concibe al lector como un ente pasivo, vamos a describirlo así, como un ente pasivo, al cual hay que informar todo sobre la historia, ¿ya? Y eso ustedes habrán dado cuenta, por ejemplo, en el narrador del mundo es ancho y ajeno, se habrán dado cuenta que este narrador es muy minucioso y es inclusive hasta redundante en muchos aspectos a la hora de tratar de precisar el sentido. ¿Cómo quiere que entendamos la obra? El narrador nos lo subraya, lo pone en boca de algún personaje, lo vuelve a mencionar. Nos queda clarísimo el sentido y el mensaje que nos da la obra. En ese sentido, el mundo de Sancho de Ajeno representa un tipo de literatura que vamos a llamar tradicional en el sentido que nos habla, repito, de un lector que es netamente un receptor, ¿no? Es decir, que asimila todo lo que el narrador le da. En cambio, la nueva narrativa, ¿ya?, y estoy hablando en términos generales, exige otro tipo de lector, un lector que vamos a llamar activo. ¿Por qué? La poética que envuelve la narrativa moderna en el siglo XX asume que la obra literaria es un objeto creado no por el autor, sino sobre todo por el lector. Entonces, está en manos del lector el sentido y el significado de la obra. Y es por eso que las obras de la novela moderna se van a presentar con la complejidad con la que se presentan. Hace un momento hablábamos de ese aspecto, ¿no? Muchos de ustedes me decían, ¿no?, de ese desorden, de la manera. Recuerden, y estoy seguro que muchos de ustedes habrán pasado por esto que voy a mencionar al ir leyendo, por ejemplo, esta novela de Mario Vargas Llosa. Casi estoy seguro que muchos de ustedes, al leer esta novela o alguna otra de Vargas Llosa o de García Márquez, por ejemplo, se habrán detenido en alguna página y se habrán formulado una pregunta que va más o menos en este tono. ¿Por qué este autor escribe tan difícil? ¿No? Ustedes habrán dicho, pero ¿por qué es tan difícil leer esta novela? ¿Por qué no lo narra fácil? ¿Por qué no me cuenta la historia así, ¿no?, directo, y me dice qué quiere decir y se acabó la historia? ¿Por qué me tiene que crear ambigüedades? ¿Por qué tiene que producir elipsis? ¿Por qué multiplicidad de voces? ¿Por qué relatos paralelos?
¿Para qué? La idea de ese tipo de recursos que emplea la novela moderna es la de estimular precisamente al lector. Ese tipo de novela exige un lector participativo en la construcción del sentido de la obra literaria. En ese sentido, la creación de la obra es un producto entre el autor y el lector. Entonces, repito, ahí lo que se exige es un lector entrenado a ese tipo de lectura. ¿Sí? Bien, a eso nos referimos cuando hablamos de nuevos lectores. A inicios del siglo XX no hay ese tipo de lectores en Hispanoamérica. Lectores que están más acostumbrados a una narrativa decimonónica y que son más pasivos y que por lo tanto esperan que el narrador les cuente toda la historia, están cómodos con narradores del regionalismo. ¿Ya? Tal es así, permítanme contar esta anécdota, aunque viene de la poesía, pero tal es así, por ejemplo, que cuando Vallejo escribe Trilce, nadie lo entiende acá. Nadie entiende ese carácter experimental, ¿no? Esos juegos con el lenguaje, esa creatividad de Vallejo. Nadie lo comprende. ¿Por qué? Porque el lector no está entrenado a ese código de lectura. Y entonces simplemente la obra pasa desapercibida, ¿no? Y Vallejo tuvo que irse a Europa. Muy bien. Eso es lo que pasó más o menos en la década de los 20, 30. El lector está acostumbrado a un tipo de narrativa. Pero como la sociedad en Hispanoamérica está transformándose y sobre todo las clases medias están ingresando a la modernidad y eso les da acceso a la educación y esa educación les da acceso a la cultura universal, les permite asimilar esos nuevos códigos del arte moderno, de la literatura moderna, y entonces empiezan a consumir de manera preferente novelas europeas, lo cual va moldeando a estos nuevos lectores, que es lo que va a permitir que se abra un mercado adecuado para la producción de obras de este estirpe, tipo La ciudad de los perros. El periplo que atravesó Mario Vargas Llosa para publicar La ciudad de los perros es un ejemplo de lo que estamos hablando. Mario Vargas Llosa compuso esta obra y la pretendió publicar a través de varias editoriales, ninguna la quería, ninguna, ¿no? Consideraban que era un bodrio, que no iba a servir, que era ¿no? Una especie de momento de desvarío del autor, porque no lo entendían, porque se trataba de una obra que no estaba hecha para ese tipo de lectores, pasivos, no acostumbrados a la narrativa tradicional. Pero hasta que aparece Sex Barral, esta editorial española, que asume la publicación de esta obra y abre con esta novela la etapa del boom, ¿no? Porque es la que va a abrir el camino a todos los demás, porque es la que va a captar precisamente a esos nuevos lectores, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que en este fenómeno, en este desarrollo del boom, tienen mucho que ver la manera como surge una nueva forma de lectura de la literatura, ¿no? Una nueva forma. Por eso les digo a ustedes, cuando se acerquen a este tipo de novelas, no les voy a mentir, son novelas difíciles, son novelas que uno tiene que leer una o dos veces, pero hay que partir del hecho de que esta literatura está apelando precisamente a la imaginación, está apelando precisamente a la conciencia del lector, quien será el encargado de darle un sentido, de darle una lógica a el propio relato. Entonces, nosotros como lectores jugamos un rol clave en la significación de las obras de este estilo. Muy bien. En ese camino también encontramos como gran aporte la proliferación de revistas literarias. Entre la década de los 40 y 50 van a surgir una serie de obras literarias que van a promover precisamente la nueva narrativa, ya sea publicando algunos fragmentos de estas obras o también hablando de la novela europea. Es decir, van moldeando, sí, van moldeando sobre todo la conciencia de los lectores, acercándolos a la nueva narrativa y también promoviendo, por supuesto, la difusión de estas obras nuevas y experimentales. Un tercer factor que es importantísimo, aunque pareciera que es marginal, son las traducciones. Las obras se traducen a otros idiomas. Ya, muy bien, eso es natural.
pensarán algunos, ¿no? Por ejemplo, Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío escribió en castellano muy bien, pero 10, 20 años después empezó a ser publicado, ¿no? Al inglés, luego al francés, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero para ello transcurrió décadas. ¿Cuál es el gran valor de las traducciones en la configuración del boom? El caso ejemplar es La ciudad de los perros. Gana el premio Seis Barral y ese premio venía no solamente con el pago, ¿no? Por el premio y la publicación de la obra en habla castellana, sino la promesa de la traducción a múltiples idiomas. Entonces, en unos pocos años, la novela tuvo tantas traducciones, ¿sí? Que se convirtió en un suceso a nivel mundial. Lo que a inicios del siglo XX, ¿ya? Demoraba décadas, ¿ya? Para que un autor sea publicado en otro idioma, La ciudad de los perros lo consiguió en un año, en varios idiomas, miles y miles de ejemplares se editaron entonces, y eso permitió la explosión que significa el boom, es decir, el enorme auge y la irrupción de la novela hispanoamericana a nivel mundial, ¿no? Y detrás de Mario Vargas Llosa viene pues García Márquez y todos los demás, Julio Cortázar, el mexicano Carlos Fuentes, inclusive los antecedentes, ¿no? Borges también es traducido, Juan Rulfo también, todos son arrastrados por esta vorágine, ¿sí? Que es el boom hispanoamericano, ¿no? Ese es digamos, el principal aporte de esta etapa, ¿no? La del boom. Muy bien, entonces todos estos elementos que hemos estado viendo y que, como ustedes se dan cuenta, contribuye a fortalecer o a eh, respaldar la consolidación de la novela moderna en Hispanoamérica, ¿ya? Pertenecen a lo que habíamos denominado el sistema literario, ¿ya? Hay un cuarto elemento que se considera de manera relevante, pero que ya escapa del sistema literario, que viene a ser la Revolución Cubana, ¿sí? Un tema que ustedes sin duda conocen y del cual sin duda tienen un punto de vista. No es el caso en este momento de juzgar el hecho mismo de la Revolución Cubana, sino rescatar lo que sí definitivamente fue en la década de los 60, un símbolo. La Revolución Cubana fue un símbolo de toda Hispanoamérica, una esperanza, un modelo que pretendió ser replicado en varias regiones, siguiendo un ideal, el ideal de lo hispanoamericano, de la liberación, del desprendimiento al sometimiento de lo que el discurso político denominaba imperialismo, ¿no? En ese sentido, la imagen de la Revolución Cubana es muy importante dentro del espíritu contestatario, dentro del espíritu crítico que tienen las novelas que surgen en este periodo. Y es más, a la par de esto que estamos comentando, consciente de su rol dentro del devenir histórico de Hispanoamérica, Cuba, la Revolución Cubana, promueve también esos ideales a través de su promoción cultural, a través de una institución legendaria denominada Casa de las Américas. Esta institución va a financiar a través de concursos y premios y demás formas a escritores, ¿no? Que van a desarrollar precisamente esta línea que se va a cuajar en la conciencia o en el proyecto de hispanoamericanismo, ¿no? La concepción de una identidad hispanoamericana, que va a ser el gran, digamos, tema de la literatura, de la crítica literaria también, de los estudios sociales que se van a desarrollar sobre todo entre la década de los 60 y los 70, y dentro de los cuales va a estar también Mario Vargas Llosa, ¿no? El joven Mario Vargas Llosa, el Vargas Llosa de La ciudad de los perros, de Conversación en la Catedral, es un personaje que siente una simpatía, ¿verdad? Una identificación con la Revolución Cubana y todo lo que representa en cuanto a ideales. Pero como bien saben ustedes, luego ya en la década de los 70, Mario Vargas Llosa empieza a distanciarse de estos ideales de la Revolución Cubana porque la revolución empieza a tomar un sentido diferente, ¿no? Y empiezan a develarse una serie de conflictos hasta que al final, ya entrado los 80, Mario Vargas Llosa rompe definitivamente con esa etapa y se va a ubicar inclusive en una postura bastante crítica
a los ideales de la revolución. Pero esa es ya una historia diferente en el mundo de Mario Vargas Llosa. Estamos en la ciudad de los perros y esta obra, repito, responde a ese contexto, aunque la novela, claro, ustedes que la han leído se han dado cuenta, no desarrolla como tema central un discurso político, ¿no? La novela es esencialmente una visión sociológica, digamos, sobre la realidad urbana del Perú, de Lima, ¿sí? Dentro de este ambiente de opresión, ¿no? De un sistema representado por el colegio militar que somete pues al individuo. En ese sentido hay una visión crítica contra un sistema de control, de dominación, que es parte del discurso de la cultura en la década de los 60, ¿no? Repito, parte de todo el ambiente intelectual de la década de los 60, ¿no? En la introducción que les puse antes de iniciar la clase, las letras aludían precisamente a esos cambios, ¿no? De la cultura occidental en la década de los 60. Muy bien, entonces todos estos elementos contribuyen también al fortalecimiento y al sentido del boom. Y en gran medida también, por supuesto, lo vamos a encontrar dentro de la novela de Mario Vargas Llosa. Muy bien, con esto terminamos entonces lo que corresponde a los contextos que envuelve la producción de La ciudad de los perros. Hemos visto el contexto literario, dentro del cual la novela, conjuntamente con otras, representan el auge de la modernización narrativa, ¿no? Y especialmente La ciudad de los perros es el punto de inicio de esa enorme modernización y que va a inspirar sobre todo el boom literario. Y con respecto al contexto social, ¿no? Responde también a esta gran renovación en cuanto a las técnicas narrativas, en cuanto también el contexto social que envuelve a esta época, ¿no? Muy bien. Vayamos entonces, para concluir esta exposición, a referir algunas características distintivas del boom hispanoamericano. Algunas las vamos a encontrar en La ciudad de los perros y otras no, pero es importante mencionarlas para tener una imagen completa de este panorama. Tal vez uno de los rasgos más distintivos de la literatura del boom sea la experimentación formal, que forma parte de esta modernización narrativa, ¿no? Básicamente, la experimentación formal tiene que ver con asimilar las diversas técnicas o recursos literarios representativos de la novela vanguardista europea. Monólogo interior, narrador objetivo, ruptura del orden lógico, etcétera, etcétera. Pero a la par de esa asimilación también encontramos importantes innovaciones, ¿no? Y Mario Vargas Llosa va a ser también un gran innovador dentro de la literatura moderna. Pero hablando en la figura del boom, una de sus grandes innovaciones, lo vimos, fue el realismo mágico. En cuanto a la cuestión experimental, tiene que ver con nuevos recursos narrativos, ¿sí? Ponemos nosotros como ejemplo a Julio Cortázar, este escritor argentino, cuya novela Rayuela es un ejemplo de la manera como el autor nos propone una obra tan fragmentada y tan versátil que necesita un lector totalmente avispado y aventurero, osado, para terminar de construir el sentido de la novela, ¿no? Brevemente les resumo, ¿no? La intención de la novela es de que el lector reconstruya la historia. Le presenta una serie de capítulos numerados donde el autor le dice, ¿no? Básicamente le dice dos cosas. Tú puedes leer esta novela, le dice al lector, de una manera tradicional. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. O la puedes leer según un orden que el propio autor te pone. Y entonces el autor te dice que en vez de empezar del capítulo 1, empezamos del capítulo 73. Y luego nos vamos al capítulo 1, luego al 2, luego al 106. De tal manera que la novela termina presentándonos una versión diferente, en el sentido de que nos muestra un contenido y un sentido diverso, diferente. La modalidad de lectura es la que al final va a construir el sentido de la novela. Y esa es la esencia que nos propone Rayuela. Y lo que está detrás también de La ciudad de los perros, ¿no? Recuerden ustedes, han estado leyendo sin duda la novela, ¿sí? Hay varios elementos que el autor nos propone y que son
y que son estímulos para el lector, ¿no? La ambigüedad del personaje, ¿no? La presencia de Teresa, esa voz que habla y que no sabemos quién es sino hasta el final de la novela, ¿sí? Esos quiebres, de pronto estamos en una escena y nos manda, ¿no? Esos vasos comunicantes que de pronto nos manda a otra escena, son recursos con los cuales la novela está estimulando al lector, ¿no? Estimulándole sobre todo su imaginación. Muy bien, en ese aspecto entonces vamos a analizar también la novela La ciudad de los perros. La innovación en el lenguaje es otra característica de la nueva narrativa hispanoamericana. ¿En qué consiste? Es la experimentación verbal, ¿sí? Es decir, es una actitud lúdica con respecto a las palabras, ¿no? Neologismos, alteración de los términos, eh, creación de palabras, un nuevo léxico. Ese es un rasgo que vamos a encontrar nosotros muy presente en esta narrativa. ¿Por qué? Porque sus orígenes son vanguardistas y en ese sentido la experimentación lingüística es distintiva. Pero en el caso de Vargas Llosa no lo vamos a encontrar en ninguna de las líneas de todos sus libros. Vargas Llosa no va por ese lado. Vargas Llosa es esencialmente un autor de vanguardia, pero en un plano narrativo. Sí, en lo lingüístico, Vargas Llosa es bastante clásico, bastante sometido a las normas. Otro aspecto es el tratamiento de los problemas sociales. Eso sí es definitivo. En La ciudad de los perros lo vamos a ver, ¿sí? Sobre todo a través de los personajes y los diversos contextos que vamos a encontrar, ¿no? La variedad de personajes que representan, por ejemplo, diversos estratos sociales en la novela, la manera como interactúan, y no solamente en el aspecto social, sino también en otros niveles, ¿no? Institucional, por ejemplo, con respecto a las jerarquías, al sistema militar en el colegio. Todos esos elementos los vamos a encontrar nosotros y que envuelven conflictos sociales. La novela es un gran retrato de la sociedad peruana. Ese es también el propósito de La ciudad de los perros, ¿no? El colegio es una alegoría. El colegio es una alegoría que nos invita a reflexionar en torno a una sociedad que es la que está fuera de las paredes de ese colegio, ¿no? Y que es retratada por la historia que nos presenta. Muy bien, entonces por ahí vamos a ingresar también a La ciudad de los perros, lo vamos a analizar con profundidad. Y el realismo mágico, que viene a ser otra característica de la nueva narrativa distintiva, ¿no? Una característica distintiva, pero de la cual Mario Vargas Llosa no participa, ¿no? Ninguna de sus novelas, ¿ah? Ni para nada, ni por coincidencia, asume una postura o una perspectiva de realismo mágico. Por el contrario, como lo veremos la siguiente semana, Mario Vargas Llosa es un narrador que pertenece al realismo, ¿no? Gustavo Flaubert, el padre del realismo francés, es el gran modelo que Mario Vargas Llosa va a seguir en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de la búsqueda de objetividad en la representación. Ya la siguiente semana vamos a ahondar sobre ese tema. Muy bien, con esto concluye mi exposición. Espero que estos elementos nos ayuden a ubicarnos dentro de un contexto para leer e interpretar con detalle la novela que nos toca ahora trabajar, ¿no? La ciudad de los perros. Muy bien. Quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda. Nos queda un par de minutos, por ahí podríamos resolver alguna duda, no solamente sobre la ciudad de los perros, ojo, también tengan en cuenta ustedes que este domingo, ¿no? El domingo es el día del examen, así que, el tercer examen, así que hay que tener también fresco El mundo de Sancho y Ajeno, ¿no? Que va a ser evaluada también en ese examen. Muy bien, les presento a ustedes las claves de la semana 14. Por favor apúntenlas, tenganlas en cuenta. Y también les presento la encuesta semanal que nos piden brindarles a ustedes. Recuerden, por favor, lean bien las preguntas del examen, no marquen, ¿ah?, a la primera. Tengan en cuenta que si hay alguna pregunta sobre el mundo de Sancho y Ajeno, esta, ¿ya?, considera que el alumno ha leído toda la novela, ¿ah? O sea, la pregunta es sobre toda la novela. Se supone que
se ha trabajado la obra en sus aspectos y entonces las preguntas van a inquirir sobre cualquier aspecto de la novela. Entonces hay que leerla, siempre es bueno un repaso que nos permita pues tener claro esos puntos. Muy bien, vamos a concluir entonces nuestra reunión. Les agradezco muchísimo a ustedes sus comentarios, su presencia y nos estamos viendo la siguiente semana. Sí, les agradezco muchísimo. Por favor, cuídense mucho, cuiden a su familia y cuidémonos todos sobre todo. Nos vemos. Hasta luego.